Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Arturo José Galindo, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. Arturo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación al programa. Arturo, el Banco Interamericano de Desarrollo compartió recientemente un informe que hace un análisis macroeconómico sobre América Latina. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se tienen respecto a este documento, Arturo? Correcto, el informe se llama Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. Es del informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se produce una vez al año y se produce en el primer trimestre del año. Esto salió en abril, hace unos meses. Los mensajes han cambiado un poco, los mensajes del informe han cambiado un poco, en el sentido de que el informe hablaba mucho de lo que iba a pasar en el 2023 y ya pues el 2023 está bastante avanzado. Entonces ha cambiado bastante el panorama global, positivamente, afortunadamente, lo cual hace pues que cambien algunos de los mensajes de corto plazo del informe. Sin embargo, el grueso del informe habla sobre cómo poder crecer más en el largo plazo. Y ahí los mensajes se mantienen bastante homogéneos. Entonces, algunos riesgos han disminuido a lo largo de este año. Por ejemplo, la inflación del mundo ha sido más baja de la que se esperaba a principios de año. Las expectativas de crecimiento del mundo han sido más altas. A principios de año, cuando estábamos escribiendo el informe, hablábamos sobre una posible recesión en Estados Unidos y en los países avanzados. Eso ya no se ha dado, afortunadamente, pero hay cosas que sí se mantienen muy similares a las que veíamos en el informe y tiene que ver con el alto costo del financiamiento a nivel global. En el caso específico de América Latina y el Caribe, eh, pensábamos que a principios de año que el crecimiento en el 2023 iba a ser en promedio del 1%, ahora va a ser más alto, ahora estamos pronosticando alrededor de 1.6%, y a partir del 24 se mantendría en tasas que fluctuarían alrededor del 2%. Y ese 2% es precisamente la preocupación que resaltamos, que más resaltamos en el informe, porque 2% por año, que es el promedio al que crece América Latina y el Caribe en el largo plazo, es muy bajito. Y es muy bajito en particular teniendo en cuenta que la pobreza de la región es alta. Alrededor del 30% de la población de América Latina y el Caribe vive con menos de $5 al día. Y para poder cerrar esos problemas de pobreza, 2% es muy poquito. Entonces, en el informe lo que hablamos es sobre qué tipo de políticas pueden ser útiles para los países, todas obviamente de acuerdo al contexto específico de cada país, para poder aumentar su tasa de crecimiento de largo plazo y en particular para aumentar la tasa de crecimiento de su productividad, o sea, la manera como las economías usan sus recursos productivos para poder generar producción y poder generar ingresos. Y este es un tema crucial para la región. Eh, Te doy solo pues un dato. Hace 30 años la productividad de América Latina y el Caribe era alrededor de 40% de la de Estados Unidos. Hoy en día es solo 30. O sea, la brecha de productividad con respecto a Estados Unidos y otras economías avanzadas en América Latina está aumentando, mientras que en todas las regiones del mundo esas brechas se van achicando, en América Latina van aumentando. Entonces, esa es una gran preocupación y hablamos mucho de cómo aumentar la inversión, cómo adoptar de mejor manera los desarrollos tecnológicos globales, cómo mejorar la calidad del capital humano, entre muchas otras cosas. Y un punto clave en el que hacemos énfasis es que independiente de lo que uno vaya a hacer o de lo que un país vaya a hacer para aumentar su crecimiento, su productividad en el largo plazo, es fundamental sentar las bases macroeconómicas para que eso suceda y lograr pues un ambiente macroeconómico sano para que eso suceda. Y este es un tema en el que la región aún tiene una deuda pendiente, en parte pues asociado con, digamos, las cicatrices que dejó la pandemia, que dejó una región con niveles de deuda muy altos, pero también pues tiene que ver
con otros factores también estructurales sobre el manejo y la composición de las finanzas públicas en la región. Entonces, sintetizando, pues ese es el mensaje grande del reporte. América Latina en el largo plazo crece poco. Digamos, hay que pensar en políticas para fomentar la productividad de nuestras economías, pero cualquier política necesita sustentarse en tener una macroeconomía sólida, en particular unas finanzas públicas sólidas. Arturo, en términos comparativos, ¿cómo está América Latina con otras regiones del mundo? A nivel global, creo que se está evidenciando una situación de crecimiento económico bastante magro. Las diferentes regiones o el mundo entero se vio afectado sobre todo por lo que fue la pandemia y se sigue en un proceso de recuperación en el que cada uno de los países está teniendo algún ritmo en específico. Pero en términos comparativos, Arturo, si comparamos América Latina con otras regiones, ¿cómo estamos? En América Latina el impacto de la pandemia fue muy grande y fue más grande que en otras partes del mundo. O sea, en el 2020 el crecimiento de la región fue menos 7%. Ese fue un número bastante grande en comparación a lo que pasó en el resto del mundo. Luego, en el 2021, la región rebotó y creció casi 7%. O sea, de alguna manera, en muchos países pues se logró recuperar la caída, pues el golpe del 2020, pero a partir de entonces el crecimiento ha sido muy lento y en efecto ha sido más lento que en otras partes del mundo emergente. O sea, el mundo avanzado está creciendo poco, digamos, y eso es un punto importante. O sea, si pensamos en Estados Unidos, en Europa, están creciendo muy poco. Son áreas del mundo en que la inflación también dejó una consecuencia, la inflación de los últimos años dejó unas consecuencias muy grandes en términos de tasas de interés bastante altas que han afectado su crecimiento. En el caso de Europa, que siguen subiendo pues, sus tasas de interés, no han logrado todavía frenar completamente la dinámica pues, inflacionaria. Entonces, es verdad, digamos, América Latina se recuperó, pero ha estado creciendo muy poco y lo que preocupa, de nuevo, es que en el largo plazo crece poco y crece menos que sus pares en otras partes del mundo emergente. Y parte de eso se asocia con que esas cicatrices que fue la pandemia se ven digamos, en dinámicas macroeconómicas de muy corto plazo, como por ejemplo en los niveles de las tasas de interés asociados con los muy altos niveles de deuda que dejó la pandemia en la región. Arturo, también me parece importante resaltar que en América Latina tenemos cierta heterogeneidad, es decir, los países tienen de repente algunas diferencias en términos de solidez o de indicadores macroeconómicos. Creo que Paraguay es uno de los más ordenados, pero bueno, hay que tener en cuenta también que dentro de la región hay diferentes casos, diferentes procesos de recuperaciones y diferentes situaciones macroeconómicas. Sin duda, sin duda. Hay una gran heterogeneidad. Como bien dices, pues en la región tienes países que crecen muy poco, países con inflaciones más bajas que otros. Es cierto, y Paraguay de hecho, como bien mencionas, también está, digamos, por encima de las expectativas de crecimiento económico, por ejemplo, que tiene la región. O sea, para el 2023, las expectativas de crecimiento de Paraguay están hoy en día por el orden de 4.3%, las del 2024 3.8%, que son tasas que en efecto pues, son más altas que lo que se espera para el promedio de América Latina. Como te decía, para el promedio de América Latina en el 23 se espera algo cercano al 2%, en el 24 algo cercano al 1.8%. O sea, lo que dices es correcto, hay una gran heterogeneidad en la región. Y esto impacta también en términos de estas políticas que se proponen, Arturo, para ir haciendo frente a los desafíos. Es decir, hay países que a lo mejor están en una condición específica que requerirían políticas a lo mejor un poco más drásticas, por decirlo de alguna manera, y otros países en los cuales la situación está un poco mejor, pero bueno, como entiendo que tiene como conclusión el informe del BID, en prácticamente toda la región se tienen muchas cosas que hacer para ir fortaleciéndose e ir superando los niveles de pobreza y bueno, e ir encaminando un mayor crecimiento económico. Sin duda, sin duda. No hay recetas únicas. O sea, cada país tiene sus propias condiciones
y tiene que pensar en la combinación de políticas que funcione mejor de acuerdo a sus propias condiciones. Y también, digamos, eso pensando como en el largo plazo, también pensando en el corto plazo, digamos, los niveles de déficit fiscal, los niveles de deuda, los niveles de inflación, también varían mucho de país a país, y por eso pues cada país tiene que ir como calibrando cuál es la mejor combinación, pero de nuevo siempre teniendo en el foco eh, cuál es su meta. Digamos, yo creo que una buena meta para la región es pensar en cerrar las brechas de productividad, una meta de largo plazo, ¿no? Cerrar las brechas de productividad con respecto a las economías avanzadas. ¿Y qué tan rápido se puede hacer esto, Arturo? Hablamos de un desafío sumamente importante. No sé si esto se podría apuntar como una meta más de largo plazo, de mediano plazo, teniendo en cuenta la urgencia. Es decir, América Latina tiene que empezar a cerrar esas brechas porque o si no va a empezar a tener también muchos problemas. Coincido completamente contigo. O sea, creo que, claro, no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana. O sea, no hay nada que pase de la noche a la mañana, definitivamente. Pero el tema de la productividad es una cosa que viene creciendo, o que la brecha pues viene creciendo eh, en los últimos 30 años. O sea, realmente estamos hablando de tendencias de muy largo plazo. Y cerrar esas brechas no va a pasar en el corto plazo, pero lo que sí hay que hacer es tomar las medidas lo más pronto posible para poder empezar a cerrarlas. Y pueden ser medidas que tengan que ver con fortalecer, por ejemplo, los sistemas de protección social, que mejoran la calidad del capital humano, o en algunos países pueden ser algunos cambios regulatorios que favorezcan el aumento de la inversión o la profundidad de los sistemas financieros. De nuevo, cada país va a tener pues digamos, su propio problema que más lo apriete, pero lo clave pues es poder empezar a tomar medidas para ir enfrentando esos problemas. Lo que también es clave es que, y esto se aplica a todos los países, es que hay que generar el espacio fiscal para hacerlo. Y eso es fundamental, o sea, porque muchas de las cosas que pasan en nuestras economías y que pasan en todas las economías del mundo dependen de cuánto financiamiento público esté disponible para poder atender las necesidades. Y hoy en día, en toda América Latina, estamos enfrentando una situación en que tenemos niveles de deuda relativamente más altos a los que teníamos antes de la pandemia, que se juntan también con un entorno de tasas de interés globales altas. Entonces, lo que hemos visto en todos los países de América Latina es que la carga de intereses sobre sus deudas ha subido mucho, y ha subido mucho pues en proporción a los ingresos fiscales que tienen los países. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que los países tienen ahora menos recursos disponibles para poder atender toda esta cantidad de necesidades que tienen que ver con el crecimiento de mediano y largo plazo, porque pues tienen que estar respondiendo pues a sus obligaciones de deuda. Entonces es una situación difícil, por eso en el informe hablamos mucho de la necesidad de fortalecer la situación fiscal de los países. Sin fortalecer esa situación fiscal, sin generar esos espacios de recursos adicionales, es muy difícil pensar en atender las necesidades de mediano y largo plazo.